Estamos muy cerca de lo que va a ser el juicio oral, donde va a estar sentado como acusado el ex esposo de Julieta Prandi, de apellido Contardi. ¿Cuál es el delito? Un delito muy grave que lo puede llevar a quedar detenido hasta 50 años. Estamos hablando de abuso sexual reiterado y agravado. Y en las últimas horas, y esto se lo voy a preguntar a Javier Baños, que es el abogado de Julieta, se dio a conocer públicamente lo que sería un revés judicial para Julieta, porque los sobreseen a Contardi o a su hijo por una denuncia que había hecho Julieta por estafa. ¿Por qué? Porque ella en su momento puso un departamento suyo para comprar uno más grande, y ese departamento después su expareja se lo dio a su hijo, y cuando se separan, ella no recuperó esa plata que había puesto para comprar el departamento más grande, que equivalía a un departamento más chico, creo que eran cerca de $80.000. Pero es una resolución, primero, que va a ser apelada, pero segundo, que tiene muchos meses. Y lo que cree, y es lo que le voy a preguntar a Javier, es que están tirando esta bomba de humo porque lo que se viene es heavy, que es la audiencia preliminar al juicio oral, que es la 338 en la provincia, y después el juicio oral. Javier Baños, abogado de Julieta. ¿Cómo va, Javier? ¿Qué tal, Pampa? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes. Ahí un saludo grande a Gustavo y a Jorge y a toda la audiencia, ¿no? Un placer hablar con ustedes como siempre. Gracias por aceptar la charla. Bueno, ¿es así? ¿Hay un poco de venta de humo porque lo que viene es complicado para Contardi? Mirá, Pampa, es tal cual como vos lo estás diciendo. A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay una prohibición de hablar de los temas relativos a las cuestiones de familias que involucren a los menores. Y esto es muy importante porque Juli en este momento tiene literalmente las manos atadas, porque incluso le han puesto una multa por ventilar algunas cuestiones relativas al proceso de familia en los medios de comunicación. Entonces, primero hay que analizar esta noticia dentro de este contexto, con Julieta, que no puede ni siquiera defenderse. Entonces, lo segundo que hay que tener en cuenta es que un sobreseimiento en estos términos relativo puntualmente a las cuestiones patrimoniales que rozan directamente al proceso de familia, no necesariamente implica una inocencia en sentido óntico, ontológico, es decir, en el sentido de la realidad de las cosas, porque un sobreseimiento se puede dictar por muchas cuestiones, no solamente porque la persona sea realmente inocente. Entonces, esto lo que está demostrando es que, en principio, quizás que esta noticia se conozca después de 8 meses de haberse dictado esta resolución, puede tener una segunda intención. Y acá voy al punto central, ¿no? Porque hay un proceso, como muy bien vos lo decías, en trámite, muy avanzado, por un delito gravísimo, de los más graves que hay en el Código Penal, después de los homicidios calificados, ¿no? Es decir, un proceso nada más y nada menos que por el delito de abuso sexual agravado, reiterado, en un contexto de grave violencia contra la mujer. Entonces, frente a esta audiencia que se hace en 10 días, llama, la verdad, un poco la atención que después de 8 meses aparezca esta noticia o pseudo noticia o noticia falsa, porque en realidad la denuncia que hizo Julieta, si hay algo que no es una calumnia. Había un montón de evidencia y un montón de documentación que la avalaba. Incluso ayer se filtró un audio que hemos podido escuchar en diversos medios de comunicación, donde realmente es lapidario ese audio, es contundente. Es decir, frente a esa prueba tan contundente, es prácticamente temerario decir que Julieta había hecho una falsa denuncia. ¿Qué tal, Javier? Gustavo Delia te habla. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Gracias. ¿Cómo andás? Bien, muy buenas tardes, un placer. Javier, es evidente de que, a ver, cuando vos la escuchás a Julieta, impacta, ¿no?, todo lo que ella ha contado de haber vivido con este señor, ¿no?, todo lo que vivió. Ahora bien, de acuerdo, porque uno no tuvo en vista el sumario, ¿hay elementos que acrediten fielmente lo que ella denuncia? Mira, por supuesto. No solamente está el relato de Julieta, sino que hay prueba pericial
psicológica y prueba pericial psiquiátrica. Y hay un dato que es revelador, ¿no? Sí, sí. La expareja de Julieta, en primer lugar, no quiso responder las preguntas del fiscal, es decir, se negó a declarar. Está bien, está en su derecho constitucional, vos podés negarte a declarar. Sí. Ahora, también podés no querer contestar las preguntas de la fiscalía, podés no querer contestarlas. Podés negarte a realizar una pericia psicológica. Bueno, de hecho, se negó a realizársela y también se negó a realizarse la pericia psiquiátrica. Ahora, si vos no tenés realmente nada que esconder, ¿por qué te negarías a realizarte una pericia psicológica y por qué te negarías a realizarte una pericia psiquiátrica? Y te agrego un condimento más. No es que se le ocurrió al estudio de Fernando Burlando o a mí que esta causa tenía que ser elevada a juicio. Es decir, que a la expareja de Contardi, que no la quiero nombrar a propósito, ¿no? Que había que indagarlo, que había que procesarlo y que había que requerir su elevación a juicio. Bueno, lo resolvió un fiscal de instrucción, un juez de garantías, lo ratificaron 3 jueces de la Cámara de Apelación, un fiscal general ante esa Cámara de Apelación, después el fiscal de casación y los miembros de una de las salas del máximo tribunal penal con especialidad en la materia en la provincia de Buenos Aires. Es decir, hay elementos por demás y contundentes como para que en 10 días estemos celebrando la audiencia preparatoria del juicio y después este proceso siga inexorablemente hacia un juicio oral y público. Y otro dato anecdótico, ¿te acordás que hablábamos, Gustavo, de la necesidad de realizar un juicio por jurado? Sí, sí. Que veníamos hablando. Bueno, también la defensa de la expareja de Julieta se negó a realizar un juicio ante jurados populares. Bueno, nada, que la audiencia saque sus propias conclusiones. Sí. Javier, ¿cómo te va? El doctor Alfonso, ¿cómo andás? Jorge, querido. La verdad, tu relato es excelente, pero yo digo, no estoy de acuerdo con que si vos te negás a hacer una pericia psicológica, psiquiátrica, o te negás a hacer alguna pericia de acuerdo al proceso y al sumario, puede llegar a ser como presunción en contra, como tomarlo para que la sociedad lo entienda. Es un derecho que tiene por consejo del abogado o por decisión propia, pero no creo que sea un elemento negativo que pueda llegar a torcer lo que es el estado jurídico de inocencia de una persona, ¿no? ¿No lo crees así? A ver, vos tenés derecho a negarte a declarar sin que eso sea usado como una presunción en tu contra. Sí. Ahora, no querer someterte a una pericia psicológica y no querer someterte a una pericia psiquiátrica, y me parece que por lo menos déjame poner un manto de duda en eso que estás diciendo. A ver, vamos a ver. Los abusos sexuales son delitos súper difíciles de probar. Y hay que y este tipo de causas hay que analizarlas, lo tiene dicho en innumerable cantidad de precedentes nuestro máximo Tribunal Federal, con perspectiva de género. También lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en un montón de dictámenes la Comisión Interamericana. Con lo cual, obviamente, este tipo de situaciones, además de ser delitos muy difíciles de probar, son de los más traumáticos para las víctimas. Es decir, a ninguna mujer le gusta someterse a pericias, a andar contestando preguntas de los psiquiatras, de los psicólogos, a ir y venir a una comisaría, a recibir notificaciones. Claro, pero ¿sabés cuál es el tema, Javier? Que vos, la persona que está siendo imputada de una responsabilidad penal, como bien dijiste, tiene un máximo de pena bastante importante. Entonces claro, también hay que pensar desde el punto de vista de la persona que es victimario, que se lo imputa como victimario a la víctima. Sí. A ver, sin ninguna duda, Jorge, por eso te digo, hay que ser muy cautos, hay que ser muy cuidadosos y hay que extremar todos los recaudos y hay que ser muy prolijos. Obviamente, no es lo mismo investigar un delito más sencillo, un delito contra la propiedad, que una violación, un abuso sexual. Insisto, son los hechos más difíciles de probar, he tenido muchos a lo largo de mi carrera, son los delitos más difíciles de investigar y esto está claro, nadie comete un abuso sexual adelante de testigos, es muy raro que pase eso. Entonces, y en el caso de las relaciones de pareja, te diría, se suma otra complejidad mucho mayor, porque una relación de pareja, normalmente la sociedad espera que existan relaciones sexuales consentidas. Ahora, justamente, el problema es cuando estos actos no son consentidos. Entonces, ¿cómo se prueba? Claro. Que una mujer estaba sometida a un varón, o porque no prestaba conformidad, porque no hubo consentimiento, porque había un consentimiento viciado, porque había una coacción. Eso, o sea, necesariamente necesitas, es un tema muy delicado, muy complejo, pero necesitas sí o sí la prueba pericial. Claro. Sí. Javier, la última. ¿Cuándo es la audiencia del 338? Y ahí obviamente sabremos cuándo tiene fecha el juicio oral, ¿no? Mirá, la audiencia está prevista para el día 21 de agosto. En esta audiencia se van a disponer medidas de instrucción suplementaria y seguramente se insista con la prueba psicológica y con la prueba psiquiátrica.
Porque te vuelvo a repetir, en este tipo de procesos, más allá de las entrevistas, de los exámenes médicos, de todo lo que se le pueda llegar a realizar, de toda la prueba que se pueda producir con relación a la víctima, es fundamental también la prueba que se haga con relación al imputado. Y ahí Jorge, con muy buen tino, tratando de poner sobre relieve el derecho a la defensa de un imputado que lo tiene, y es un derecho súper válido y es recontraentendible, y más cuando estamos hablando de penas en expectativas muy, pero muy altas, no se puede perder de vista que del otro lado tenemos una víctima mujer que ha sido amparada por la Convención CEDAW, por la Convención Belén do Pará, por la Convención Americana de Derechos Humanos, por la Constitución Nacional, y que también tiene derecho a un juicio justo. Entonces, si él se niega sistemáticamente a realizarse todas las pericias que puedan llegar a servir para demostrar cuál de las dos partes tiene razón, y déjame ponerlo entre comillas, que eso no se lo puede usar en contra del imputado. La verdad que a mí me genera muchas dudas, y hay que ver, en definitiva, lo que resuelva el tribunal en el marco de un juicio oral. En 10 días tenemos la audiencia preparatoria. Después de esa audiencia preparatoria se abrirá un momento de instrucción suplementaria, y quizás con la misma resolución sobre el mérito de la prueba ya dispongan fecha de juicio oral y público. También, insisto, se negó a ser juzgado por un juicio por jurado. ¿Qué querés que piense? Y no es lo que pienso yo, A ver, el fiscal de instrucción, el juez de garantía, los jueces de cámara, los jueces de casación, gente con muchísima experiencia, con muchísima trayectoria, con muchísima antigüedad en este trabajo y en la investigación de este tipo de delitos, piensan exactamente lo mismo que pienso yo. Y te aclaro algo, sacar esta noticia después de 8 meses de ese sobreseimiento, justamente 10 días antes de la audiencia preparatoria, y cuando Julieta tiene las manos atadas porque no se puede defender públicamente en los medios, y yo no quiero ser mal pensado, pero da toda la impresión de que es una bomba de humo para tratar de manchar a Julieta justamente a 10 días de la audiencia preparatoria. Claro. Javier, gracias como siempre. Muchísimas gracias, Pampa, y un abrazo grande para todos, para Gustavo, para Jorge y para toda la audiencia. Abrazo grande. Era el doctor Javier Baños, abogado de Julieta Prandi.